Hola a todos, vamos a comenzar con el módulo de producción de televisión con esta primera unidad de conocimiento que se denomina Orígenes, Desarrollo y Evolución de la Televisión. Para comenzar, vamos a conocer una pequeña definición de lo que es la televisión. La televisión en primera instancia es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia a través de ondas hertzianas, en el caso de la televisión radiodifundida. En el caso de la televisión por cable, la transmisión se conecta a través de una red especializada, puede ser fibra óptica por ejemplo, y en el caso de la televisión satelital, digamos que también se hace una transmisión por ondas hertzianas directa intermediada por un satélite. La noción de televisión surgió con la combinación del vocablo griego tele, de distancia, y el término latino de vicio, que refiere a visión. Cuando hablamos del concepto de televisión, nos referimos tanto al sistema de transmisión como al dispositivo que permite la visualización de las imágenes, también ya conocido como televisor, a la programación, a la parrilla de programación de los canales y a los emisores de televisión, o sea, los canales propiamente dichos. El objetivo de la televisión es formar, informar y entretener, según consta en su definición. Sin embargo, nosotros vamos a poder encontrar canales que se dedican a formar, canales que se dedican a informar y canales que mayormente se dedican a entretener. Hay un dicho que dice que la televisión siempre debe entretener, debe, por ejemplo, formar de forma entretenida, informar de forma entretenida y entretener sobre todo. Cuando hablamos de la prehistoria de la televisión, tenemos que tener en cuenta que la televisión es el resultado de tres series de descubrimientos tecnológicos que posibilitaron la emisión a distancia de imágenes. Primero, la fotoelectricidad, como la capacidad de transformar energía eléctrica en energía luminosa, que permitió, digamos, hacer esta decodificación de la señal de video y de las imágenes transmitidas. El análisis de las fotografías transformadas en líneas de puntos claros y oscuros, y la utilización de ondas hertzianas para transmitir imágenes. En un principio, en la prehistoria de la televisión, hablamos de dos tipos de televisión: la televisión mecánica y la televisión electrónica. La televisión mecánica fue la primera en surgir y estaba basada en un dispositivo conocido como el disco Denikov por el nombre de su creador, mediante el cual una imagen era explorada mecánicamente por un haz luminoso que repercute en una celda fotoeléctrica produciendo una corriente eléctrica variable. Digamos que fue el primer dispositivo que permitió traducir y emitir señales de imágenes a distancia. Sin embargo, la televisión mecánica tenía un problema, que tenía muy poca calidad y definición en la imagen. Más adelante surgiría en Gran Bretaña la televisión electrónica, la cual se basó en el iconoscopio, un aparato capaz de traducir imágenes en señales electrónicas, a diferencia de la televisión mecánica, y fue una creación del científico ruso norteamericano Vladimir Sorkin, que trabajaba para la RCA, una de las principales productoras y fabricantes de dispositivos de televisión en el siglo XX. También fue una de las principales cadenas de televisión. Después de una serie de pruebas, no hubo dudas, digamos que la televisión electrónica terminó superando a la televisión mecánica y fue adoptada por las grandes potencias. La televisión llega a los hogares a partir de 1937 en Gran Bretaña y 1939 en los Estados Unidos. Digamos que empieza a generarse todo este auge. Sin embargo, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, todo este auge y producción en masa de la televisión se detuvo, porque todos los esfuerzos de las grandes potencias se dedicaron a la producción de la industria militar y la industria bélica para la guerra. En cuanto a la posguerra, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países industrializados volvieron su mirada a la industria televisiva, gracias también a los aportes que se había alcanzado en la industria militar en el campo de las telecomunicaciones, que sirvieron en muchos casos para potencializar los avances de la televisión. En muchos casos para
compartir estos avances se organizaron exhibiciones como la Feria Mundial, por ejemplo, de parte de los fabricantes para mostrar al mundo el nuevo medio y así masificar el uso de la televisión. Recordemos que la época de las guerras fue sobre todo el auge de la radio como principal medio de comunicación. En 1946 podemos decir que regresaron las transmisiones de la BBC a Gran Bretaña y en 1947 la Federal Communication Commission estableció en los Estados Unidos la normalización técnica de todas las emisiones televisivas, lo cual dio lugar al reinicio de la expansión del medio por todo el país. Cuando una vez se, digamos, establecieron las reglas del juego, digamos que la lógica de la televisión se dividió en televisión pública y televisión privada. Cuando nosotros hablamos de televisión privada, hablamos de las redes de empresas privadas y comerciales en competencia, sobre todo en los Estados Unidos y Iberoamérica, que se ajustaron a la lógica de la oferta y la demanda. En el caso de las grandes cadenas de emisión de televisión como la NBC, la CBS, la ABC, cadenas norteamericanas, se ajustan a la televisión como un proceso comercial que se sustenta principalmente de la publicidad. Más adelante, en otra unidad de conocimiento, vamos a profundizar sobre cómo es el concepto de negocio de la televisión privada y cuáles son sus principales fuentes de ingreso. En el caso de la televisión privada, el aporte del Estado consistía principalmente de ser un ente regulador de la competencia para que no existieran los monopolios, pero la inversión y la expansión corría a cargo de los privados. En el caso de la televisión pública, hablamos de los canales de televisión que se sustentan principalmente por la inversión del Estado. En el caso de la televisión pública, el Estado no tiene un papel de simple ente regulador, sino que financia en gran medida el funcionamiento de las grandes cadenas de televisión. Digamos que el principal modelo de televisión pública en el mundo es la BBC, la principal cadena emisora de Gran Bretaña. También tenemos, por ejemplo, la RAI en Italia y la DW en Alemania, ambos ejemplos del modelo de televisión pública que se financian a través del Estado y a través de los aportes que realizan mediante un canon todas las personas que tienen un televisor. Digamos que la televisión empieza a expandirse en los años 50. Se extendieron gradualmente por las grandes urbes del mundo. Así en 1950 la televisión llega a México y Brasil en Latinoamérica, en 1951 a Holanda y Argentina, en el 52 a Italia, Alemania Oriental y Venezuela, en el 53 a Bélgica, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia y Canadá. En el 54, el 13 de junio, llega la televisión a Colombia, que es lo cual vamos a estar profundizando en una unidad de conocimiento más adelante. En 1955 llega a Austria, Luxemburgo y Mónaco, y en 1956 llega a España y Suecia. En 1957 la televisión llega a Portugal y en 1958 a Suiza, Finlandia, Yugoslavia, Hungría, Rumania y China. Gradualmente se expandería por los países restantes. El dominio de los Estados Unidos en cuanto a la industria televisiva y la industria del entretenimiento fue claro. Hay que tener en cuenta que después de la guerra Estados Unidos se consolidó como la primera potencia mundial y digamos la diferencia entre la expansión de dispositivos y de receptores de televisión y de cadenas emisoras de televisión era muy grande con respecto a las otras potencias mundiales. Así, por ejemplo, durante los primeros meses de 1952, en Gran Bretaña solo se habían vendido 1.2 millones de televisores, en Francia cerca de 10.558 y en la entonces Alemania Federal apenas se contabilizaban tan solo 300 aparatos. En los Estados Unidos ya se hablaban de 21 millones de televisores. Es por esto que en los Estados Unidos desde un principio se empezaron a generar estos grandes hitos en los programas de televisión, como lo fue el show de Ed Sullivan, sitcoms como I Love Lucy y Hechizada, entre otros. Estos tipos de programas marcarían lo que se conocería como la primera edad de oro de la televisión, en la cual profundizaremos más adelante.
La llegada de la televisión a color supuso, digamos, un recambio total tanto en los dispositivos tecnológicos como en la forma de ver televisión, y obligó, digamos, a estandarizar normas para la emisión de televisión, sobre todo en lo que tenía que ver con la calidad, tamaño, cuadros por segundo y líneas en cada uno de los cuadros. Así, en 1953 se establece la norma NTSC como norma de estándar de televisión analógica color de los Estados Unidos. En 1959 en Francia se establece el estándar o la norma SECAM, y en 1963 en Alemania se establece el estándar PAL. La televisión por cable empieza a expandirse a finales de los 60 como una alternativa a la transmisión por ondas hertzianas de la televisión. La televisión por cable consiste en la transmisión a través de soportes como la fibra óptica o el cableado coaxial. En este caso, los emisores, la cadena emisora, transmite al punto en el cual va a ser reproducida la televisión mediante estos dispositivos. Hacia los años 70, la expansión de la televisión por cable era clara, y en algunos mercados logró superar incluso a la televisión radiodifundida, como es el caso, por ejemplo, del mercado colombiano, donde la televisión por cable es uno de los grandes, el operador dominante, incluso por encima de la televisión radiodifundida. La televisión satelital empieza a tener su auge a finales de los 80, principios de los 90, y es aquella señal que llega al usuario desde desde un satélite como un medio de distribución directa. En el caso de la televisión digital, el emisor difunde sus señales hacia un satélite que codifica estas señales y las transporta directamente al receptor del usuario, que tiene un decodificador que le permite decodificar estas señales de transmisión directa. La llegada de los satélites permitió una gran expansión en el campo de la televisión, porque permitió que muchos de los programas lograran transmitirse alrededor del mundo, reduciendo los costos. Y hacia finales de los años 90, principios de los años 2000, se comienza a hablar de la televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre es la forma de aplicar la tecnología digital a la emisión de ondas hertzianas para transmitirla por este medio de difusión a los hogares. Una de las grandes ventajas de la televisión digital terrestre es que ahorra espacio en el espectro radioeléctrico, permitiendo una multiplexación de los canales, es decir, ampliar el ancho de la banda, y lógicamente permite una mayor calidad de imagen y sonido. Incluso se puede transmitir señales en alta definición. En nuestra siguiente unidad de conocimiento profundizaremos más en los dispositivos tecnológicos de la televisión. Muchas gracias.